Ok, también durante esa semana estuvimos viendo qué podía significar, ¿no? En términos físicos, un exponente negativo, porque nosotros lo que conocemos es la idea de que tener una potencia como 2 al cubo significa coger el número de aquí abajo, que es la base, y multiplicarlo por sí mismo tantas veces como indica el exponente. Así que tenemos que multiplicar el 2 por sí mismo 3 veces. Bien, esto lo podemos entender y podemos entender que significa 2 elevado a 41. Escoger el 2 y multiplicarlo por sí mismo 41 veces. Pero el problema viene cuando uno tiene esa idea de pensar y el exponente es negativo. Porque esto querría decir coger el 2 y multiplicarlo por sí mismo menos una vez, ¿no? Y cómo se puede coger menos, o sea, cómo se puede coger un número, el 3 por ejemplo, y multiplicarlo por sí mismo menos dos veces, ¿no? ¿Qué significa 3 a la menos 2? No existe menos dos veces, no sabemos cómo hacer eso. La primera vez que haces algo ya es la primera vez y la segunda es la número 2, pero ¿qué es hacer algo menos una vez o menos dos veces? Entonces aquí podemos trabajar también con propiedades de las potencias, en este caso las de la división. Podemos tener 3 entre 3 al cuadrado y vemos que esto es el mismo cálculo que tener el 3 entre el 3 al cuadrado escrito de esta otra manera, ¿no? Que hay gente que lo ve más visual. En esta forma horizontal, para muchos es más identificativa la idea de la propiedad de bases iguales y exponentes distintos, y entonces se acuerdan no visualmente de que esto tiene que ser 3 elevado a uno menos 2, que es igual a 3 a la menos uno. Este es el camino teórico, pero si yo voy por el camino que yo conozco de hacer cálculos, ¿no? de primaria, esto de aquí es lo mismo que tener el que 3 entre 9. Y por lo tanto, si yo simplifico la fracción y divido entre 3 arriba, ¿qué me queda 3 entre 3? 1. Y si es dividido entre 3 arriba, hay que dividir entre 3 abajo. Y 9 entre 3, ¿cuánto me queda? 3. Por lo tanto, el resultado tiene que ser un tercio. Así que nos damos cuenta que un tercio es como tener 1 entre 3 a la 1. Así que, ¿cuál es el sentido del exponente negativo? El sentido o el significado es que se trata, ¿no?, de una fracción. Y de aquí, acordaros que se deriva toda la operativa de que si yo tengo 3 a la menos 2 y esto es lo mismo que tener 1 partido de 3 al cuadrado, pues si a mí me dan un cálculo donde aparece 1 partido, o me da igual, en vez de 1 podemos poner 7, 7 partido de 6 a la menos 5, si yo cojo el 6 a la menos 5 y lo subo, ¿no?, encima de la línea de la fracción, pues será como tener 7 por 6 a la 5. Y encontrábamos que era como, bueno, yo cuando muevo una cantidad como el 3 a la menos 2 al otro lado de la fracción, lo que va a cambiar es el signo del exponente. Si aquí es menos 2, al pasarlo abajo será 2. Pero si abajo es negativo, como en este caso 6 a la menos 5, cuando suba hacia arriba será 6 a la 5, ¿no? Y esto era una regla que, bueno, que se deduce de lo que hemos contado aquí, ¿no? Del sentido de fracción de un exponente negativo y que hay que manejar como deprisita.